En este mes de septiembre estamos recordando, dijimos, desde hace 2 domingos atrás, un evento muy especial para la Iglesia Cristiana Evangélica de habla hispana, ya que en el año 1569, el 28 de septiembre, ya no estamos acercando, falta muy poquito, se imprimía una cantidad limitada, pero a la vez importante por todo lo que eso significaba. La primera Biblia traducida completamente desde el original, de los manuscritos originales existentes en esa época, lo cual es el más importante en el texto del Séptimo Erasmo. Y es así como se tradujo la Biblia entera al idioma español, y hoy la tenemos disponible para la bendición de nuestras vidas. Se van a cumplir 454 años de aquel acontecimiento extraordinario que marca un tiempo, el tiempo donde la dispensación de la gracia estamos siendo favorecidos por algo aún mayor que su gracia ha dispuesto para esta generación. Estuvimos mirando esos 2 domingos anteriores, no hemos avanzado mucho, allí detenidos en el primer párrafo del Salmo 119. Estos 3 primeros versículos que son tan hermosos, en donde la palabra dice, Salmo 119, versículo 1 al 3, cuán bienaventurados son los del camino perfecto. Aleluya. Acá hay 2 palabritas para resaltar: camino perfecto, bienaventurado. Y entonces, para reafirmar, el salmista dice, los que andan en la ley del Señor. Y allí destaca lo que debe estar por encima de todo: la ley del Señor, la palabra de Dios que ha sido revelada, dada a conocer. Y el versículo 2 entonces dice, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Y acá se destaca testimonios bienaventurados. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Aleluya. Y con todo el corazón le buscan. Aleluya. Versículo 3. No cometen iniquidad, no andan por sendas torcidas, no andan por valles que no tienen un signo de esperanza, andan por caminos de paz, de seguridad, de alegría. Esos son los que andan en sus caminos, aquellos caminos que Dios ha revelado a través de sus testimonios, que ha revelado a través de su ley. En aquellos primeros 3 versículos del Salmo 119, aprendo 2 cositas que son muy significativas, que debo probar y gustar, hacer como hace la vaca, rumiar. Esta es una enseñanza que le gustaba mucho a ese gran siervo que nos dedico, siervo de Dios, gran simplemente porque estuvo dispuesto a obedecer, pero Milton Popo utilizaba mucho esta palabra, hablando de la acción de la vaca cuando come. Mastica el pasto, se acuesta
Ese pasto lo masticó, lo alojó en una cavidad del estómago, pero luego vuelve a traerlo a la boca. Está rumiando. Sigue probando. Sigue gustando. Un buen ejemplo de la manera en la cual los hijos debemos aprender a entender el valor que tiene la palabra, el valor que tiene ella en su poder y en su autoridad. Por eso le decía que en los primeros 3 versículos aprendo que debo probar y gustar el poder y autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí encuentro la enseñanza que en verdad me hace bien. Un montón de maneras de adquirir conocimiento, pero no todas las enseñanzas son buenas, que son buenas en algún sentido. Muchas veces llegan a ser deformadas por el corazón del hombre que no ha sido cambiado. Y entonces yo allí en la palabra encuentro la enseñanza que definitivamente bendice. Y esa es la sana doctrina. Usada hoy para destacar los méritos de alguien que tan solo lo único que hizo es poder dar valor al testimonio fiel de la palabra. Porque la sana doctrina no depende de otro. La sana doctrina es consecuencia de la enseñanza de Dios revelada en su palabra. Y tengamos la confianza que si mi corazón, tu corazón está anclado en esta palabra, la sana doctrina está en tu vida. Y cuando yo aprendo a probar y gustar del poder y la autoridad de la palabra, entonces al mismo tiempo aprendo mi necesidad de acercarme continuamente al trono de la gracia, porque necesito seguir siendo el Señor. Una vez el pastor y maestro de la palabra, Milton Pope, nos confrontó a los que estamos colaborando en el seminario como profesores. Teníamos un retiro en Buenos Aires. No sé si me puse a saber por hacer antes de decir. Y él nos dijo esa vez: quiero que sepas, mirándonos a cada uno, que si tú piensas que no tienes más nada que aprender, te equivocaste de lugar. Te equivocaste de lugar. Por eso cuando nos reunimos a hablar de la palabra, significa que todavía tenemos mucho que aprender. Mucho. En este trono al cual nos acercamos, tengamos esta conciencia de que allí Dios gobierna. Dios no es un amiguito que tienes allí para que Él te escuche y conozca tus lamentos y tus manifestaciones de amargura. Dios es mucho más que eso. Estamos hablando de alguien que es excelente, majestuoso, soberano, todopoderoso, Dios que gobierna, y que cuando yo me acerco a su trono, en su presencia, encuentro gracia. Wow. Gracia es todo lo que el hombre necesita. Sin gracia no tiene salida en esta vida. Sin gracia no tiene medicina. Sin gracia no hay oportunidad para el hombre para salir de ese valle de oscuridad en el cual se encuentra. Solo
bebiendo del agua de la vida que me nutre, que me renueva y fortalece. El testimonio de Cristo a los que creen. Eso es escuchando a los que creen. Vengan a mí y beban. ¿Y saben qué va a pasar, Señor? En su interior. En su interior correrán ríos de agua viva. Esto el Señor decía hablando del testimonio de la manifestación del Espíritu Santo. Tengamos presente de Dios hermano, que el testimonio de Cristo es inagotable en sus diversas manifestaciones. El testimonio de Cristo fluye a través de la ley del Señor. Y en la ley del Señor yo recibo enseñanza que tiene un aspecto multiplicador en el beneficio de mi vida. No solo me enseña, sino que también me exhorta, me corrige y me edifica. Y cuando soy enseñado, estoy entendiendo que Él gobierna sobre su creación. El que no entiende esto no puede ser enseñado. Recibe conocimiento, recibe información, pero hasta que no entienda que Él es el Señor el que gobierna, esa enseñanza no está afirmada en su vida. El testimonio de Cristo es múltiple. No solo fluye a través de la ley del Señor, también se revela en los atributos y el carácter de Dios, que Él mismo los reveló, si no lo podríamos conocer. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo podríamos saber? Seres tan pequeños, tan limitados, tan finitos, para entender a un Dios infinito, a un Dios perfecto, a un Dios excelente, majestuoso, altísimo. Pero Dios también quiso revelar los atributos y carácter que destacan su hermosura. Y Jesucristo dio testimonio de sí mismo, hablando de su atributo. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Dice el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas. Y también el Señor declaró testimonio fiel. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor. Los testimonios de Cristo en sus diversas manifestaciones, sea ley, sea mandamientos, sea preceptos, sea estatutos, sean juicios, sea palabra, en toda su diversidad, amplitud y poder, los testimonios de Cristo nos enseñan el camino a seguir y la verdad de Dios que debemos guardar. ¿Para qué? Para vivir en ella, pero al mismo tiempo para proclamar. Lo que tú tienes, lo que yo tengo es un tesoro. No puede quedar encerrado en ti. Porque el Señor dijo que el río de agua viva tiene que fluir. Por lo tanto,
la riqueza de Dios que ha sido manifestada en Cristo y que Dios ha derramado en nuestros corazones. Debo proclamar, debo anunciar, debo dar a conocer. Ahora, habiendo probado y gustado el poder y autoridad de la palabra, quiero leer con ustedes desde el versículo 4 en adelante, porque allí vamos a encontrar el mismo salmista que dando a conocer sus experiencias con Dios, hablando de la riqueza de la palabra, que lo conmocionaron, que lo sacudieron, que lo transformaron. Ese mismo salmista, a partir del versículo 4, habiendo probado y gustado el poder y la autoridad de la palabra, se inclina ante el trono del Dios Todopoderoso. Y ahora Él está allí, hablando a Dios. Antes estaba dando testimonio de sus experiencias. Ahora Él le habla a Dios. ¿Saben por qué hace eso? Porque Él entiende que hay mucho más de Dios para conocer, para probar, para gustar, para recibir. Por favor, acompáñenme a leer el Salmo 119 desde el versículo 4 en adelante. Y ahí dice el salmista: tú, ¿a quién te habla el salmista? A Dios. Alguno diría: qué atrevido, tuteando a Dios. Simplemente que él, habiendo experimentado ese río de Dios que está cambiando la esencia de su vida, puede tener confianza para acercarse al Señor, como ese Dios bueno y fiel que está pronto para atender la voz del corazón humilde. Y entonces dice el salmista: tú has ordenado tus preceptos, para que los guardemos con diligencia. Dios estableció en la enseñanza presente con un propósito santo, que los guardemos con diligencia, sin demora, sin postergar. Hay una palabrita que se utiliza mucho, ¿no? Procrastinar, el que posterga. No, el hijo de Dios no tiene que ser lo que posterga. Uno que inmediatamente lleva la acción de la palabra a su propia experiencia y lo hace rápidamente, con diligencia. Y entonces sigue diciendo, versículo 5: ojalá mi camino sea afirmado. Y quiero decirles ya, antes de que su mente vaya por algún camino equivocado, ese ojalá no significa duda, ese ojalá está implicando expectativas santas en Dios, las mismas expectativas que tenía Caleb. ¿Recuerda la experiencia de Caleb? Creo que está allí por el capítulo 14, nosotros lo vamos a mirar. Pero Caleb, cuando están ellos en el periodo de la conquista de la tierra que Dios le había entregado como herencia, y reconoce el monte del cual Dios había hablado: este es tu herencia, se para delante de Josué y le dice: Josué, dame ese monte, porque si recuerdas, hace 45 años atrás Dios me lo prometió, y estoy seguro que si Dios está
derrotar a esos gigantes que están allí, y ese monte, por la promesa de Dios, es mío. Así que el salmista dice: ojalá mis caminos sean afirmados. Nunca debemos perder nuestras expectativas en Dios. Que no nos pase eso, por favor. Y entonces dice: para guardar tus estatutos. Versículo 6: entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. Como les decía, aquel que probó y gustó tiene expectativas santas en Dios, sabe que hay más. Por lo tanto, se acerca al trono de la gracia. Y aquí está, desde el versículo 4, el salmista inclinado ante ese trono. Y él le habla a Dios y le dice: tú has ordenado tu presencia. El versículo 4 nos muestra cómo es el contacto del hombre con el trono. ¿Puedes tener contacto con alguien que no lo veo? La palabra es testimonio fiel. Y allí donde está la palabra está el Espíritu. Y donde está el Espíritu, la obra de Cristo es señalada. Y a través del testimonio del Espíritu hay salvación, hay vida y hay libertad. Y podemos gozarnos al acercarnos en esa actitud de humildad y sinceridad, teniendo contacto con el trono de Dios por medio de la oración. Acá vemos la oración de uno que está siendo instruido, el salmista. Y él lo sabe bien. Él entiende que está en el proceso de crecimiento y de madurez, pero anhela más. Anhela más. Esas altas expectativas que no se conforman porque saben que en Dios siempre hay más, tiene galardón de parte del Señor. Ese que está en el proceso de crecimiento y madurez y anhela más, ese puede ser tú, por Señor. Cada uno de nosotros estamos en un proceso y necesitamos ser continuamente instruidos, enseñados para seguir creciendo. Una parte importante en la enseñanza de la palabra son los preceptos. Que allí, en la inmensidad del Salmo 119, parece estar escondido, sin que muchas veces destaquemos el valor que tiene la palabra en su origen, en su raíz etimológica. ¿Cuál es la palabra en el original que luego fue traducida como precepto? Picuín. Esta palabra, picuín, con doble Q y M final, es utilizada unas 21 veces en el Salmo 119. Por lo tanto, no es una casualidad que esté así.
tiene un fin determinado por Dios, y es que entendamos que los preceptos señalan una instrucción particular del Señor, algo específico, algo puntual, un detalle que es importante y que no se debe pasar por alto. No se debe pasar por alto, por favor. Los preceptos son sumamente importantes, son muy valiosos. Tenemos que entender el valor y la importancia que tienen los preceptos, porque ellos declaran detalles que son necesarios observar. No podemos pasarlo por alto. No lo podemos pasar por alto. El salmista no entendió esto a través de la enseñanza de la doctrina de Dios. Y él supo que aquellos detalles particulares en los cuales Dios está destacando algo que en su corazón tiene un valor bien reconocido. Es algo que debe ser cumplido con diligencia. Ahora, para aclarar el concepto, le doy otro ejemplo, para que entendamos lo que significa el valor del precepto. En el Antiguo Testamento, uno de los preceptos de Dios decía: el arca de Dios. Los que vieron el seminario hebreo y tabernáculo conocen, pero hermanos, el arca de Dios está allí, representada en el testimonio de lo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Era una caja de madera de tamaño rectangular, tenía profundidad, y esa caja de madera estaba toda forrada en oro, por dentro y por fuera. Y sobre esa caja llevaba una tapa totalmente de oro, que había sido labrada a martillo, con la figura de dos querubines en los bordes, los cuales se extendían con sus alas cubriendo la tapa de oro, que representaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para efectuar expiación, derramando la sangre del sacrificio realizado en el altar de bronce. Esa arca era muy importante, porque cada vez que ellos marchaban por el desierto, caminando desde la tierra de Egipto, donde habían salido, hasta llegar a la tierra prometida de Canaán, todo tenía que ser levantado y colocado de una manera ordenada conforme Dios lo había establecido. ¿Y sabe una cosa? El arca de Dios solo podía ser transportada por levitas que pertenecían a una tribu específica de la descendencia de Leví, eran los coatitas, y esto tenían que colocar 2 barras de madera cubiertas de oro que pasaban por las argollas colocadas en los bordes de la caja. La parte superior había argollas, ahí lo atravesaban esa barra de madera forrada en oro de los 2 lados de la caja, y en los 4 extremos de las varas había 4 levitas poniendo el peso del arca sobre sus hombros. No había otra manera de transportarla. Ese era un precepto de Dios. Y sabe una cosa, estos levitas solo podían levantar y cargar el arca después que Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos habían entrado para cubrirla. Porque si estos los levitas la tocaban, el precepto indicaba
que no podían permanecer con vida. Esto es muy importante, porque a veces hacemos las cosas y decimos, bueno, yo estoy comprometido con Dios y lo voy a hacer y no sé si está bien, pero lo hago. No, hermano, ese es un problema. No se hacen las cosas a la manera que yo quiero, sino conforme a los preceptos de Dios. No podían tocar el arca. Era un precepto inviolable. Pero un día, un gran rey, ¿sabe una cosa? No solo era un gran rey, amaba la palabra, pero no se dio cuenta del valor del precepto. No le dio importancia al detalle. Y este gran rey, un salmista que alababa al Señor, que adoraba a Dios, amaba la palabra, en su ímpetu, en su deseo de tener el arca, que había sido secuestrada por los enemigos, en un tiempo de oscuridad espiritual de Israel, pero que ahora había vuelto, pero todavía no estaba en el lugar que tenía que estar. Y entonces David dice, voy a construir la tienda, lo voy a traer a Jerusalén, la quiero tener aquí ya. Y no se le ocurrió mejor manera que utilizar, creyendo que eso podía ser aceptado por Dios, un carro nuevo y bueyes que nunca habían prestado servicio, nuevo, dedicados a Dios, consagrados a Dios. Pero en el camino los bueyes tropiezan y el arca está para caerse de la carreta. Y uno de los que conducía la carreta tuvo el atrevimiento de querer sostener el arca. Tremendo descuido. Pero el problema era de David. David descuidó el precepto y esto le trajo grandes dolores de cabeza. Ocasionó la pérdida de la vida de un hombre. Y además de eso, la decisión de traer el arca a Jerusalén fue postergada. David entendió que allí el Señor había hablado. Era un justo juicio, porque el Señor de antemano les había declarado sus preceptos. Y David con temor, porque era un hombre que inmediatamente reconocía su fragilidad, su falla. Dice que él se volvió a Dios, postergó ese asunto. En su corazón había una tremenda manifestación de dolor, de aflicción. Una vida había sido perdida. Y Dios le estaba enseñando a David, al corazón de David, que era importante arrepentirse y alinearse con el precepto de Dios. Por eso, el arca de Dios tuvo que quedarse por 3 meses y bendecir una casa donde el arca, la presencia de Dios sea respetada. Aleluya. Déjame decirte esto, mi hermano, y esto me incluye a mí. Si aún David, que amaba la palabra de Dios, tuvo ese descuido, cuán importante es que cada uno de nosotros prestemos atención y le demos valor a toda la palabra de Dios, que es bendición para cada uno.
nosotros. ¿Por qué es bendición la palabra de Dios para cada uno de nosotros? Porque nos da regalito, porque satisface nuestros deseos personales. No, la palabra de Dios es bendición para cada uno de nosotros, porque en la palabra hay propósito de santidad y de vida para cada uno de nosotros. Propósito que se realiza de una manera eficaz, fiel, perfecta, por cualquiera de las 4 guías que enseña el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ahí lo colocó el hermano. 4 guías a través de las cuales Dios realiza el propósito de santidad y vida en vidas. Y lo hace a través de la palabra y el mover del Espíritu Santo en la corazón. ¿Cómo hace Dios? ¿Qué hace Dios a través de la palabra? Primero enseñanza, pero ¿qué más? ¿Qué se lee? Reprender, otra versión dice exhortar, para corregir y luego instruir y edificar. Aleluya. Querido, quiero que sepas esto. Y ahora que estoy reuniéndome con pastor a través de la federación, cuando escucho muchas veces cosas que se dicen me alarman, porque digo, Señor, cuán importante y como somos tentados, la supremacía que debe tener la palabra sobre todas las cosas. Muchas veces solamente se está hablando de la palabra profética de fulano, de mengano. ¡Qué tremendo! A veces el hermano me escucha y dice, ¿qué hago? ¿Hablo o no hablo? ¿Hablo o no hablo? Hasta ahora me contengo. Pero debemos entender que solo la palabra de Dios revelada es la que tiene poder y autoridad para obrar en cada uno de sus hijos el propósito por el cual fue enviada, propósito de santidad y de vida. Aquel que probó la palabra y gustó la santidad que Dios manifiesta en el corazón de su Hijo, seguirá orando como lo hace el salmista en el versículo 5, con expectativas santas. ¿Cuáles son las expectativas del salmista? Versículo 5, ojalá, aleluya, mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Aleluya. Me gustaría que al terminar este mensaje, el grupo de alabanza nos lleve otra vez a editar esa primera canción que cantó. ¿Puede ser? Aquel que probó, gustó la palabra, gustó la santidad, seguirá orando con expectativas santas, como lo hace aquí el salmista en el versículo 5. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Y acá encontramos una cuarta manera que el salmista presenta para señalar el poder y la autoridad de la palabra que lo bendice. Primero habló de la ley del Señor. Después habló de sus testimonios. Luego de sus preceptos. Ahora está hablando de sus
mandamientos. Aleluya. Mandamientos, estatutos, importante. Estatutos. Versículo 6 habla de los mandamientos. Estatutos. Esta palabra estatuto proviene del hebreo ukim. H al principio, doble U, M al final. Ukim. Se traduce estatuto y aparece igual que precepto una 21 veces en este salmo. La idea es que la palabra escrita de Dios, la palabra escrita de Dios, los que escribieron son solamente escritores, el que le inspiró solo son Dios, el autor de la palabra de Dios. Por eso es que podemos afirmar que esta palabra escrita tiene inspiración verbal y plenaria, concepto que se habla en seminario, los alumnos del seminario. Inspiración verbal y plenaria, cada palabra, y la plenitud de la revelación de Dios es inspirada, cada palabra. Y la plenitud de la palabra revelada es inspirada. Y allí, a través de los estatutos, podemos conocer que la palabra escrita de Dios tiene autoridad y debe ser respetada. No es la palabra del hombre, el hombre la escribió solamente. Es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. Hay una diferencia. Si yo lo contiene, quiere decir que parte que está en la Biblia no es palabra de Dios. Por lo tanto, tengo que afirmar como hijo que vive anclado a ese trono de gracia y misericordia, que su palabra es verdad y toda la palabra revelada es palabra de Dios. Aleluya. Palabra escrita que tiene autoridad y debe ser respetada. Y con este punto voy a ir terminando. Solo 2 versículos, pero importante, hay mucho en esos 2 versículos para meditar. ¿Cuánto nos volvemos a encontrar? Con mucho. Lo vamos a ver seguramente con la ayuda de Dios el próximo domingo. Con algunos nos vamos a encontrar el miércoles. Tenemos 7 días para meditar. Aprovechen. Sáquenle jugo a esto. Hay mucho para rumiar. No te limites, mantén tus expectativas exactas en lo que Dios ha dispuesto y está determinado a hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Y déjame decirte algo ahora que concierne a este versículo 5, en donde el salmista dice: ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Hay enseñanzas en la palabra de Dios que no las vamos a incorporar fácilmente. ¿O acaso no nos ha pasado que, habiendo escuchado vez tras vez una palabra, sin embargo, vez tras vez caemos en el mismo error? Porque esa palabra no forma parte del bagaje de la experiencia espiritual. Ha sido simplemente un mero conocimiento. Por eso, en esta mañana quiero decirles con total claridad: hay enseñanzas que no las vamos a incorporar fácilmente, sino que, y Dios lo sabe muy bien, solo será posible incorporar
a nuestro bagaje de experiencia espiritual mediante la disciplina. Porque es en la disciplina donde aprendemos a respetar la palabra escrita, los estatutos de Dios. Si no hay disciplina, no aprendemos. Una buena disciplina, ¿cuál es? Acercarnos a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Con respeto, con reverencia. Dios es soberano y todopoderoso, y como tal debe ser respetado. No es un amiguito que tú lo tienes ahí disponible para el momento en que te sientes apretado porque erraste la definición en tu vida. Dios es Dios. Dios eterno, Dios soberano, Dios altísimo, majestuoso, todopoderoso, y como tal debe ser respetado. Ahora, para esa disciplina de aprender a respetar a Dios, ¿por dónde debo empezar? Si a Dios yo no lo veo, ¿cómo le puedo mostrar respeto a Dios? ¿Dónde está Dios para decirle, Señor, yo te respeto? La disciplina del respeto a Dios empieza por respetar la palabra revelada. De otra manera, sin respetar la palabra de Dios, hermano, es imposible agradar a Dios. Porque aquel que respeta la palabra de Dios es aquel que aprendió a creer a Dios, no en Dios. Hoy le pregunto a usted al mundo, ¿cree en Dios? Sí, Dios, crea a Dios. Sí, lo que dijo fulano, lo que dijo, no, crea a Dios. Acá querido. Dios es muy objetivo, es muy preciso y no va a admitir ambigüedades, porque sabe, cuando nosotros caemos en ambigüedades es porque estamos queriendo hacer el surfeo en las olas. Utilizar caminos alternativos, no, las sendas de Dios son derechas, querido. Y Él no admite ambigüedades. Para Dios el sí es sí y el no es no, punto. No hay nada más. Es blanco o negro, no hay grises. Para Dios no hay grises, es blanco o negro, punto. Si hemos de respetar a Dios, tenemos que empezar por respetar la palabra revelada. Porque si no, no es posible agradar a Dios. Esto significa que respetar la enseñanza de Dios en su palabra es un asunto de fe. ¿Le tengo que creer a Dios? Es un asunto de fe. Pero no tengo fe. ¿Qué pasa, querido? ¿Lees alguna vez la palabra? Pablo dijo, la fe es por el oír de la palabra. O te pasas escuchando lo que dice el pastor tal, el predicador tal, el profeta tal, el apóstol tal, fulano, vengano, acá, querido, acá. Esta es la esencia. Dios no negocia con esto. Aleluya. Respetar la enseñanza de Dios en su palabra es un asunto de fe. De manera que debo prestar atención a la ley del Señor, a los preceptos, a los estatutos, a sus testimonios, para guardarlos y obedecerlos. Es por eso que en esa disciplina de respetar a Dios, respetando su palabra,
y también nosotros debemos orar. ¿Para qué? Para alinear el corazón con el corazón de Dios, revelando su palabra. Como el salmista, yo debo clamar, necesito clamar. Clamar a Dios por firmeza. Debo reconocer, ser consciente de mis fragilidades, de mis debilidades. No olvidar fácilmente los tropiezos, no para vivir anclado en ese recuerdo de dolor, sino para entender que allí hubo una enseñanza en la cual Dios trajo la afirmación de algo que en verdad va a resultar en un poder que va a alcanzarte todos los días de tu vida, comunicando en tu corazón el testimonio de Dios que te levantó para ser un vencedor. Debo reconocer mis fragilidades. Primero las debo conocer y luego reconocer. Pero no quedarme ahí. Debo reconocer mis fragilidades sabiendo que Dios habló a mi corazón y que en Él yo puedo confiar para ser más que vencedor, porque la próxima vez que las circunstancias me coloquen en la misma situación, de parte de Dios yo tengo un tesoro en el cual puedo vencer con el poder y la autoridad de la palabra. Por lo tanto, como hijos, debemos clamar a Dios para ser enseñados en Él y siendo enseñados en Él, obrar en consecuencia, conforme a la instrucción del Señor para nuestra vida. Somos llamados a ser testigos del Señor y por tanto debemos clamar a Él, porque sin Él nada somos, nada tenemos, nada podemos, pero en Él Dios nos ha hecho más que vencedores. Si voy a honrar a Dios, necesito honrar su palabra. Los estatutos de Dios son un principio inviolable, porque allí Dios está manifestando el llamado a la santidad en el corazón de Dios. Dios nos habla en su palabra constantemente de muchas maneras. De muchas maneras. A veces nos habla hasta por el mundo. ¿Vieron ese que tienes al lado de tu trabajo y que siempre se pasa diciendo cualquier pavada, pero de pronto un día dijo algo que te tocó? Porque estás mirando algo que él no conoce en ti, pero que tú lo estás sabiendo. El burro está hablando. En la palabra de Dios hay sabiduría. Sabiduría excelente, perfecta, completa. ¿Para qué? Para vivir libres de toda obra de pecado, libres de la vanagloria, libres de los deseos de la carne y de los ojos, contra los cuales batallamos día a día. Aleluya. Con la palabra de Dios, estoy terminando. No hay otro fundamento. Por la palabra de Dios entendemos que no hay otro fundamento. El único es Cristo. Él es la roca principal. Él es la palabra viviente. Él es el lobo eterno. El que vino a morar está presente en ti, en mí. Él es la palabra viva.
Cristo es la roca de mi corazón, puedo mirar adelante con esperanza. Y termino con este texto que está en Isaías, capítulo 45. Aleluya. Isaías 45, versículo 22 al 24. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque lo que el hombre no puede en sí mismo, tú lo haces posible, Señor. Si Cristo es la roca de mi corazón, puedo mirar adelante con esperanza. Isaías 45, versículo 22. El Señor dice en su palabra, hablando al corazón del hombre, a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios dice así: volveos a mí y sed sanos todos los términos de la tierra. La palabra de Dios cubre la creación. Del trono de la gracia ha salido la palabra de bendición. Volveos a mí, dice el Señor, y sed sanos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y para que no te quepan dudas, el profeta, por voz de Dios, declara la sentencia y dice, versículo 23, por mí mismo he jurado. ¿Saben que por dos palabras, promesa y juramento, Dios no puede volverse a dar? Es imposible. Por dos palabras, promesa y juramento, Dios no puede volverse atrás. Y si no, un día que tenga una eternidad, preguntemos a Abraham su experiencia con Isaac en el monte Moriah. Por mí mismo he jurado, dice el Señor. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, no puede ser tapada por el hombre, no puede ser impedida por el hombre en su vanidad, en su orgullo. Esa palabra siempre va a traspasar generación tras generación para mostrar la eternidad de la verdad de Dios incorruptible. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Lealtad, precioso atributo que Dios quiere manifestar en el corazón del hombre, habiendo reconocido quién es el Señor y estando postrado en su presencia, doblando rodillas, jurar lealtad, no por causa de lo que Él es, no por causa de lo que Él quiere y puede, sino por causa de lo que Dios es en Él. Entonces el Señor dice, versículo 24,
estaba muerto.